Hola, ¿qué tal? En este video vamos a tratar un tema muy particular, el cual es cómo es el tipo de distorsión que tiene un amplificador diferencial hecho con transistores bipolares. Bueno, acá tenemos el circuito, el esquemático realizado en Proteus para hacer una consecuente simulación. Tenemos este par diferencial hecho con transistores bipolares, polarizado mediante fuente de corriente. No tiene carga activa en los colectores, pero eso no viene al caso para lo que necesitamos hoy. Este, esta fuente de corriente, recordemos que funciona como carga activa para el modo común, donde nos provee una altísima impedancia tal que hace que la ganancia de modo común tienda a cero y por lo tanto la relación de rechazo al modo común tiende a infinito. Eso es idealmente, por supuesto, ya que esta fuente de corriente es real y no es ideal y por lo tanto tiene una resistencia eh, interna finita. Bueno, pero lo que nos interesa ahora en este video es ver cómo es la distorsión que proporciona este tipo de circuito y la comparación con respecto a una etapa bipolar, por ejemplo, convencional, hecha con un solo transistor. Bueno, corramos la simulación. Acá fíjense que tenemos dos resistores de realimentación en los emisores de cada transistor. ¿Eso qué hace? Provee una realimentación negativa que tiende a linealizar la respuesta del amplificador. Por lo tanto, incrementa el rango dinámico de la señal de entrada, pero a costa de perder algo de ganancia. En ese caso tenemos la señal ahí. Fíjense que si la ponemos en la misma escala que la señal de entrada, claramente tenemos una amplificación. Como la señal está ingresando por la entrada inversora de este par diferencial, la salida está en contrafase con respecto a la entrada. Estamos ingresando aproximadamente 100 milivolt pico y tenemos una ganancia de 1,4 volts, lo cual nos dice que la ganancia es de aproximadamente 14 veces. Esto se puede corroborar mediante las expresiones matemáticas de la ganancia, pero eso se lo dejo como ejercicio para ustedes. Bueno, como verán, no hay distorsión. Sí la va a haber, por supuesto, cuando llevemos el amplificador diferencial a sus límites, lo cual podemos hacer incrementando simplemente la señal, el nivel de la señal de entrada. Ahí ya tenemos distorsión. Fíjense cómo es el tipo de distorsión. Es bastante filosa, digamos, como usualmente es para un amplificador hecho con transistores. Esto tiende a parecerse a una onda cuadrada, que está un poquito redondeada en los bordes, pero fíjense cómo se nota claramente el recorte en la señal de salida. Acá estamos inyectando casi un volt pico a pico y con eso ya se saturó el amplificador. Y fíjense otro detalle, que la distorsión es simétrica, a diferencia de lo que sucede en un amplificador, en una monoetapa común, por ejemplo una de emisor común, donde la distorsión es asimétrica, normalmente. Bueno, fíjense que cómo es la forma de onda. Eso es típico de un transistor, de un amplificador transistorizado. Pero ahora vamos a disminuir nuevamente la señal de entrada. Acá por supuesto que el amplificador se comporta de manera lineal. Pero fíjense qué es lo que sucede cuando accionamos la llave y por lo tanto deshabilitamos esta realimentación negativa aplicada a los transistores del par diferencial. Por supuesto que ahí la ganancia se incrementa
está a la vista. Antes teníamos una ganancia de 14 más o menos, y ahora tenemos una ganancia de varias veces más eso. Tenemos 50 milivolts pico, 100 milivolts pico a pico, y si medimos, tenemos 4 pico, 8 pico a pico, tendríamos una ganancia de aproximadamente 80 veces. Bien, hasta ahora todo parece normal, no hay distorsión, la amplificación está bastante lineal, aunque ya podemos decir que hay una ligera distorsión en la forma de onda. Pero fíjense qué es lo que pasa este, cuando aumentamos el nivel de la señal de entrada. Por ejemplo, ahí. La distorsión apareció, pero esta distorsión no es como la que teníamos anteriormente, que era como un hacha, sino que ahora es más redondeada. Esto se parece o se asemeja a la distorsión que suelen proveer los amplificadores valvulares. Es un resultado interesante, ¿eh? Simplemente saturando, o sea, llevando los límites de la amplificación lineal a un par diferencial como este, se puede obtener una distorsión interesante. A niveles auditivos, esto se puede parecer bastante al sonido que aporta una válvula cuando distorsiona, o un amplificador valvular. Si por supuesto a esto le hacemos un análisis espectral, vamos a ver que esta forma de onda de salida, que es la azul, va a tener peso además de las componentes impares, bastante peso en las componentes pares de las armónicas. Lo cual es lógico, porque si no, no tendríamos esta forma de onda redondeada en los picos. Por supuesto que si lo vamos esto llevando al límite, ya la onda va pareciéndose a una señal cuadrada, pero sigue conservando esa, digamos, redondez en los picos. O sea, no es una katana esto, que corta, como si lo hacía el amplificador anterior. O sea, el mismo amplificador, pero cuando no tenía realimentación negativa, cuando tenía realimentación negativa. Sino que sigue manteniéndose bastante redondo. Es un resultado interesante. Después de hacer esta simulación, vamos a comprobar esto mediante un ejercicio práctico montado en la protoboard. Bueno, acá estamos en el laboratorio de amplificador diferencial en electrónica aplicada 1. Estamos con el circuitito acá, que se ve que lo hicieron los muchachos. Ese generador de señales, el osciloscopio. Y vamos a ver cómo distorsiona este circuito en comparación con una monoetapa común. Fíjense que la distorsión es de tipo simétrica, comprime por igual ambos semiciclos de la señal de salida, a diferencia de lo que sucede con una monoetapa común hecha con un solo transistor. Ahí se ve. Compresión simétrica.